Hoy estamos iniciando una corta serie, no va a ser tan extensa como la última que vimos, la que estudiamos hace poco fue del libro de Jonás, que nos duró 16 sermones, o sea, más de 4 meses hemos estado con Jonás, algo de 5 meses más o menos, con algunos vacíos que hacíamos por ahí, pero esta corta serie es una serie temática, porque se va a ver un tema, no es un pasaje en especial en las Escrituras, y es sobre conociendo al Dios verdadero. Así que vamos a estudiar sobre el Dios verdadero, cómo es que es el Dios verdadero más que todo. Porque, ¿por qué decimos el Dios verdadero? Porque hay muchos dioses falsos. Entonces, como existen muchos dioses falsos hoy en día, esos dioses falsos no nos interesan a nosotros. No queremos saber nada de esos dioses falsos. Los dioses falsos al lado del único Dios son nada, ¿verdad? Así que por eso nos interesa conocer al Dios verdadero. Ahora, cuando conocemos al Dios verdadero, podemos fácilmente identificar a cualquier Dios falso. Es como los billetes. Si usted conoce un billete verdadero, ¿cómo se siente? ¿Cómo es? Ya usted puede identificar cualquier billete falso. ¿Verdad que sí? ¿Usted qué dice? ¿Es así o no? Es así, ¿verdad? Es fácil. Fácil de hacer las cosas. Entonces lo mismo ocurre. Si conocemos al Dios verdadero, podemos identificar a cualquier Dios falso que se nos presenta. Ahí en sus notas, usted tiene en la carátula, por decirlo así, de las notas, una pregunta que le planteamos y que también respondemos. La pregunta es, según Jeremías 9, 23, 24, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? Bueno, quizás uno diría el conocimiento de tener una profesión, el conocimiento de saber mucho de esto, mucho del otro, y no dice así, leemos la cita, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, según la palabra de Dios, y ahí está resaltado en el versículo 24 con negrías, usted lo puede ver, ¿qué es lo más importante para una persona que debe de conocer? Hay que conocer a Dios. Eso es lo más importante. Y justamente el apóstol Pedro, terminando su segunda carta, ahí en las últimas palabras de su segunda carta, Pedro le dice a la iglesia, le dice así, hay que crecer en el conocimiento de Jesucristo. Fíjese eso, ¿ah? Pedro a la iglesia, terminando su segunda carta, le dice eso, le dice, hay que crecer en el conocimiento de Jesucristo. Ahora, porque muchas veces nosotros pensamos que conocer a Dios solamente lo tienen que hacer aquellos que aún no son hijos de Dios, y no es así. Todos necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Ahí en la misma carátula donde hemos estado leyendo de las notas, hay un libro que le estoy sugiriendo que usted pueda conseguir si así lo desea. El libro se titula El conocimiento del Dios Santo y el autor es A. W. Tozer. Este autor Tozer, él escribió una serie de libros muy interesantes. Yo honestamente le recomiendo algo. Si usted puede conseguirse cualquier libro de este autor cristiano, hágalo y léalo. O sea, si usted consigue un libro de este autor, léalo y, por decirlo así, devórelo en el sentido de lectura. Porque, hermano, es excelente los temas que este hombre desarrolla y él escribió unos libros precisos y preciosos en cuanto a Dios, en cuanto a la Biblia. Así que lea este libro de Tozer, el que le estoy recomendando, o cualquier libro de este autor, porque son excelentes en verdad. Ok, ahora sí abra su boletín. Ahí sí, vamos adentro a ver lo que dice. Ahí está el título de la serie, Conociendo al Dios verdadero. Y tenemos como punto gravitante de esto un versículo que está en el Salmo 42:1 que dice,
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y es cierto. Queridos hermanos, nuestras almas están inquietas por conocer más de Dios. Yo creo que todo creyente verdadero en Cristo Jesús nunca puede estar satisfecho con lo que dice que conoce de Dios. Es como que usted me diga que ya tengo 10 años de creyente y ya lo conozco a Dios. O alguien me diga, yo tengo 30 años, 40 años, 50 años de asistir a la iglesia. Tengo 50 años, pastor, de estar leyendo la Biblia y conozco a Dios. Le voy a decir que lo que usted me está diciendo es como que si usted me dijera, yo siempre voy a la playa y me baño en la playa y ya conozco todo el océano. Dígame usted, ¿eso es cierto? Es imposible, ¿verdad? Usted puede conocerse la playa de Ancón porque usted va todos los años a Ancón, por decir, ¿ya? Le gusta Ancón, ¿ya? O de repente le gusta otra playa en especial. Pero no porque usted conoce la orilla del océano, quiere decir que usted conoce todo el océano. Es lo mismo en cuanto a Dios. No porque estamos 50 años leyendo la Biblia, no porque estamos 50 años viniendo a la iglesia, no porque estamos 50 años orando, quiere decir que ya lo conocemos a Dios. Dios es tan grande, pero tan grande, que toda una vida en esta tierra no va a bastar para conocerlo de una forma total. Pero tenemos que esforzarnos en conocer más de Dios, porque es necesario, necesitamos. Ahora, en sus notas, yo le digo lo siguiente, porque nuestro primer tema es buscando al Dios verdadero. Ahora, en su nota yo le digo algo, le digo que hay una triste realidad. ¿Cuál es la triste realidad? Que todos empezamos con una imagen o creencia distorsionada de Dios. Eso es cierto. Todos empezamos con una imagen o creencia distorsionada de Dios. Y eso es muy, muy cierto. Todos tenemos una imagen o una creencia distorsionada de Dios. Ahora usted me dirá, ¿por qué, pastor? Por una sencilla razón. Porque todos nosotros somos seres caídos en pecado. Hemos nacido dentro de la raza humana, somos descendientes de Adán y Eva. Y como descendientes de Adán y Eva hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Y como tenemos una naturaleza pecaminosa, todo lo que nosotros vemos y entendemos de Dios está totalmente distorsionado. Ahora, hemos distorsionado la intención original de Dios. Ahora, pero también nos preguntamos esto. ¿De dónde hemos captado esta imagen distorsionada de Dios? ¿De dónde la hemos captado? Nosotros hemos aprendido una imagen distorsionada de Dios en la familia, a veces en el colegio, en la sociedad, en nuestro país, en nuestra cultura y aún en la religión. Nos hemos metido en cualquier área que se nos presente en la sociedad y siempre en la sociedad nos han enseñado algo sobre Dios que ha impactado nuestra visión de Dios para bien o para mal. Porque, queridos hermanos, siempre, aunque usted no lo quiera, aunque lo querramos evitar, nuestra sociedad y donde nos desenvolvemos van a influenciar en nosotros y nos van a hacer tener una idea sobre Dios. Ahora, en su nota también dice algo más, dice, lo que usted piensa de Dios le da forma, lo que usted piensa de Dios le da forma a toda su relación con Él. Eso también es muy cierto, ¿ah? Lo que usted piensa de Dios le da forma a toda su relación con Él. Por ejemplo, mire usted, por ejemplo, si usted piensa que Dios es como un policía, porque a veces pensamos que Dios es un policía, ¿no? Nos vamos a ir siempre escondiendo de Dios para que no nos pille haciendo algo malo. Porque así hacemos nosotros, ¿verdad? Sobre todo los peruanos hacemos así. Si hay un policía nos portamos bien. Si no hay un policía hacemos lo que queremos. Así somos los peruanos, en especial nosotros, ¿ah? Ahora, si usted piensa que Dios es un juez, o sea, solo un juez, usted va a tener la idea de que Dios le va a declarar a usted culpable.
porque eso es lo que pensamos de los jueces. Ahora, pero si nosotros creemos que Dios es nuestro Padre Celestial, lo vamos a ver como alguien que nos ama, como alguien que nos quiere, como alguien que va a darnos su amor inagotable, porque es nuestro Padre Celestial. Ahora, pero hay algunos que construyen la idea de Dios basándose en su propia persona. Ahora, todos creemos a veces que Dios es como nosotros, que Dios piensa como nosotros, que Dios es como nosotros sencillamente. Pero tenga cuidado porque si usted piensa que Dios es como usted está tomando las cosas muy a la ligera y por lo tanto el pecado también se vuelve muy ligero para usted. Pero ahí en sus notas hay algo más que le digo. Lo que cree que Dios piensa acerca de usted, lo que cree que Dios piensa acerca de usted, determina cuán cerca llegará a estar de Él. Y eso también es cierto. Ahora, ¿qué es lo que usted piensa acerca de Dios? Ahora, por ejemplo, si usted piensa que Dios le está mirando con desprecio todo el tiempo porque comete un error para castigarle, usted no va a querer estar cerca de un Dios así, ¿verdad? Porque ¿quién quiere estar cerca de un Dios que le está mirando con desprecio porque ha cometido un error y Dios solamente le quiere castigar? Ahora, pero si usted entiende la enseñanza general de las Escrituras sobre Dios, de que Él es nuestro creador y que Él nos ama, usted se va a sentir motivado a buscarle a Dios. Ahí en sus notas he colocado un versículo de un libro en el Antiguo Testamento que es un poquito difícil de ubicar y para que no nos estemos paseando por toda la Biblia lo he colocado ahí. Es Sofonías capítulo 3, versículo número 17. Mire lo que dice Sofonías 3:17. Este es un hermoso versículo. Es precioso este versículo. Mire lo que dice. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Ok, observe este versículo, por favor, para que usted pueda captar la idea de quién es Dios, cómo es Dios. Mire por favor este versículo detenidamente, todo lo que dice sobre Dios. Ahora, a la luz de este verso, le pregunto, y esto está en su nota, a la luz de este verso yo le pregunto lo siguiente. ¿Conoces a esta clase de Dios? ¿Conoces a esta clase de Dios? ¿Conoces a esta clase de Dios? Hace unos años, aquí en la iglesia lo pasamos también en la escuela dominical, pero hace muchos años atrás. Y es una serie que yo vi sobre el Evangelio de Mateo. Una excelente serie. Es una serie, hermanos, una película que va versículo por versículo a través de Mateo y se representan las escenas de Mateo, de todo el Evangelio de Mateo. Preciosa serie. Pero algo que me llamó la atención en esa serie, fue la primera vez que lo vi, y no lo he vuelto a ver en otra serie, ni en otra película, es a un Cristo que se ríe. Ahora, porque nosotros a veces no tenemos esa idea, ¿no? A veces tenemos la idea solamente de un Cristo que está serio, de un Cristo que está mirando para castigar a la gente nada más, para decirle pecador. O como el otro día yo estaba por ahí parado haciendo cola y un señor le decía a una señora, ¿no? Cristo solamente anda con su látigo botando a la gente de las iglesias, nada más. Y bueno, ese hombre estaba hablando cuando Cristo botó a los negociantes que había en el templo de Dios. Pero Cristo no anda así con el látigo en la mano. Entonces, en esta serie se ve a un Cristo que ríe, a un Cristo que agarra a los niños, los abraza, juega con ellos, se revuelca en el suelo. Y en la serie esta que le digo sobre Mateo, se ve a un Cristo que abraza a sus discípulos, les sonríe hablándoles la palabra de Dios. Ahora, por eso le digo, ¿usted conoce a un Dios así? ¿Usted conoce a un Dios de esta naturaleza, de esta clase? Mire usted que lo que acabamos de leer en este verso, mire lo que dice en términos generales. Mire, yo voy a resaltar algunas ideas.
por ejemplo, se dice que este Dios, en el verso que acabamos de leer de Sofonías, dice que este Dios vive en medio de nosotros. O sea, no es un Dios que está en una montaña, no es que tienes que ir hasta el Himalaya para buscarlo, ¿no? O hasta la India. ¿Sabe usted a qué me refiero cuando hablo del Himalaya y la India, verdad? Porque hay gente que adoran a ciertos dioses en esas regiones. Ahora, nuestro Dios no está allá en la Meca, allá en Arabia Saudita, y uno tiene que ir una vez en su vida para adorarlo en ese lugar. Nuestro Dios dice aquí que vive en medio de nosotros, está acá con nosotros. ¿Qué más dice de nuestro Dios? Dice que nuestro Dios es poderoso. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es poderoso y salva, también dice. ¿Qué más dice de Dios? Dice que Dios se deleita en nosotros con alegría. ¿Ok? Qué bueno, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es esto, pastor, que Dios se deleita con nosotros con alegría? Miren, por ejemplo, lo que somos padres, lo que somos ya abuelos, lo que somos padres y tenemos nuestros hijos pequeños todavía a nuestro lado, o lo que somos abuelos y tenemos a los nietos pequeños. ¿Usted no se deleita cuando tiene a su niño ahí al lado? ¿Se deleita o no? Acá tengo a Miguel y a Mayra con su bebé. ¿Te deleitas o no, Miguel, teniendo a tu niño ahí? ¿Te deleitas, sí o no? Es hermoso, ¿no? Así es. Es hermoso. ¿Dónde está César? Yo lo vi a César que entró por acá. ¿Dónde está César? César, ¿te deleitas o no con tu hijo? Amén, sí o no. Es precioso, ¿no? Agarrar al bebé, ¿no? Cargarlo, ¿no? Tenerlo ahí, ¿no? Es precioso. Así es. Hermano, uno se deleita teniendo a su niño ahí, a su hijo. Así se deleita el Señor con nosotros. Pero no solamente eso, sino que este versículo dice que su amor lo pone en nosotros, dice. Y ahí se cumple lo que Pablo va a decir en Romanos, de que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Pero algo más dice este versículo sobre Dios, dice que se goza por nosotros con cánticos. ¿Cómo es que Dios se goza con nosotros por cánticos? Estábamos hablando de cómo es que el papá agarra al bebé, la mamá agarra al bebé. Ahora, acá hay un papá con su bebé. Yo le decía a César que tiene su bebé que recién ha nacido. Ahora, dígame usted, cuando uno tiene su bebé, usted lo agarra, lo arrulla, ¿le cantas algo o no le cantas? Así es, ¿sí o no, César? ¿Le cantas algo o no a tu hijito? Lo agarras, ¿verdad? Lo arrullas, ¿no? Lo cantas. Ahora, aunque uno tenga una horrible voz, como la del pastor Hidalgo. Ahora imagínense yo agarrando a mi bebé, ¿no? A mi Abigail, a mi Fernando, a mi Eli, ¿no? Y arrullándolo. Con esa vocecita que tengo, ¿no? Diciendo, ala ru 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 ru, ala ru 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 ru, duérmete pequeño, no, algo así. Pero mis hijas se gozaban. Yo recuerdo que Abigail, cuando era chiquitita, ella le gustaba echarse sobre mi pecho. Yo estaba en la cama y le gustaba echarse sobre mi pecho. Y ella me decía, habla, habla. ¿Y por qué le decía yo? Porque ella ponía aquí su oído y me decía, me gusta escucharte cómo suena tu voz acá adentro. Y verdad, pues mis hijos dicen lo mismo, ¿no? Y Benny hacía lo mismo. Benny se paraba a mi lado y ponía ahí su oído y decía, habla. Le digo, ¿y cuál es el asunto? Le digo, es que cuando tú hablas acá adentro se escucha como si fuera un equipo estereofónico, me dice. Así que uno se deleita, ¿verdad? Cantándole canciones a su hijo. Lo mismo hace Dios. Pero como dice en su nota, algo más, dice, todos, y por eso le hemos colocado la palabra con mayúscula, todos necesitamos un examen de la vista en cuanto a Dios. Todos necesitamos de vez en cuando ir al oculista. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al oculista? Ay, pastor, nunca he ido. Anda, tienes que ir. Todos necesitamos, ¿verdad? Sobre todo cuando van pasando los años. No, yo estoy bien sano, yo veo bien. Así, a ver, pasa un hilo por un huequito de una aguja, a ver, ¿no? Ya no se puede. Todos necesitamos ir por el oculista, todos. Ahora, el oculista va probando nuestra visión poniéndonos diferentes lentes. La luna, lo que llamamos lunas, las lentes. Para ver cómo está nuestra visión. Si vemos bien, si vemos mal, qué medida necesitamos. Déjeme contarle algo de mi familia. Mi familia, por los Hidalgo y por los Milla, o sea, por mi familia materna y paterna,
hermanos míos, todos usaban anteojos, todos. Así que en mi familia, los Hidalgo mía, todos usábamos anteojos. Papá, mamá, mis hermanos mayores, mis hermanos menores, hasta los perros usaban anteojos. Todos usábamos anteojos. Todos. Nadie se salvaba ahí en la familia, todos. Usamos tanto anteojos que siempre decíamos, deberían de poner frente a nuestra casa una óptica, porque creo que harían negocio con nosotros. Porque todo el tiempo andábamos, como eran muchachos, rompiendo la luna, rompiendo los anteojos, así que todo el tiempo a la óptica, vamos a comprar, a renovar. Y cada cierto tiempo había que renovar lunas. Ahora, daba vergüenza y mis hermanas decían, alguien sáquese sus anteojos cuando salíamos a la calle. Porque imagínense, todos con anteojos yendo por la calle, ¿no? Así que mis hermanas decían ellas, yo me saco los anteojos, decían mis hermanas, pero llévenme del brazo. Claro, porque eran más ciegas mis hermanas también, pues, ¿no? Ahora, hace 17 años ahí me operaron de la vista y ahora ya no uso anteojos para ver de lejos, veo muy bien. Bueno, ahora ya han pasado los años y necesito anteojos para ver de cerca, ¿no? Pero puedo ver muy bien de lejos, veo muy bien, excelente, gracias a Dios, ¿ah? Cuando ahí me operaron de la vista, ¿sabe cuánto yo tenía de medida de miopía? 8 en cada ojo. Era recontra ciego, miope, hermanos. Yo no podía ver absolutamente nada sin anteojos. Así que yo le entiendo a los que necesitan anteojos. Yo también he sido miope y yo le entiendo perfectamente a los que son ciegos. ¿Okay? O sea, los que son patos ciegos, yo les entiendo, ¿ya? Sé lo que es. Yo también soy del grupo, de la familia. Entonces, todos necesitamos de vez en cuando ir al oculista para una revisión de los ojos. Ahora, le voy a mencionar a usted 3 lentes para desafiar su manera de ver a Dios. Lente número 1. Dios no es como nosotros. Ese es el lente número 1. Yo quiero que usted entienda esto. Si realmente deseamos conocer a Dios, tenemos que entender esto muy claramente, que Dios no es como nosotros. Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, por favor. Aquí en este capítulo 40, Dios va a desafiar a los dioses falsos. Pero concentrémonos en una lectura de los versículos 25 al 28. 25 al 28. Observe, por favor, cómo habla Dios de sí mismo, mostrándonos que Él no es como nosotros. Mire lo que dice el versículo 25. Comienza con una pregunta que Dios le hace a su gente, a su pueblo. 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Vayamos respondiéndonos esa pregunta. ¿Podemos comparar a algo con Dios? No, Señor, no lo podemos comparar. ¿Podemos comparar a alguien con Dios? No, Señor, no lo podemos comparar. Porque sencillamente, como decimos más abajo en sus mismas notas, ahí abajo en la última línea, todavía no acabamos de leer el versículo, pero mire lo que dice en su nota, dice, Dios es único, es totalmente distinto a nosotros. Por eso no podemos comparar con nada ni con nadie a Dios. Versículo 26, mire ahora cómo se sigue presentando Dios. Versículo 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Está hablando de las estrellas. Que Dios le ha puesto nombre a las estrellas y Él llama por nombre a cada estrella. Y hay millones y millones de estrellas en el universo. Dice, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora, en el versículo 26, ¿de qué nos está hablando Dios de sí mismo? Nos está hablando que Él es el creador. Él es el creador y que Él tiene el control de todo el universo. 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, o sea, oh Israel, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Ahora, y luego el 28, sigue hablando Dios, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no os desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En lo que acabamos de leer se nos presenta una vez más, repetimos, a Dios como creador de todo cuanto existe. Y nadie puede igualarse a Dios en ese sentido. Pero algo más que dice sobre Dios, mire usted en el versículo 28 dice, no desfallece. Y luego dice, ni se fatiga con cansancio. Es que Dios no es como nosotros. Nosotros sí nos desfallecemos, ¿verdad? Nosotros sí nos cansamos, pero Dios no se cansa. Y luego, ¿qué más dice sobre Dios? Al final del versículo 28 dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Alguien puede igualar en algo el conocimiento de Dios? No, Señor, nadie puede. Mire usted solamente una cosita del entendimiento de Dios. En el versículo 26 dice que Él cuenta el ejército de las estrellas. Y yo le decía, en el cielo, en el universo, hay millones de millones de millones de estrellas. Y a cada estrella que hay en el universo, Dios le ha puesto nombre. Algunos de esos nombres están en la Biblia. Algunos nada más, de algunas estrellas. Ahora, el hombre ha tomado esos nombres y le ha puesto a esas mismas estrellas, le ha puesto, por ejemplo, la constelación de la Osa, a Orión, así le ha puesto, están en la Biblia. Pero todas las estrellas en el universo tienen nombre. Y Dios, en su mente, conoce el nombre de todas las estrellas. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros podría hacer eso, ¿verdad? No podríamos hacerlo. Ahora, lo mismo que acabamos de leer, lo va a decir el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Pero Pablo va a decir lo mismo en Romanos 11, por favor. Mire lo que dice hablando de Dios Pablo. Va a decir lo mismo, pero en otras palabras. Y Pablo aquí se va a enfocar más que todo a la salvación. Porque ese es el tema que Pablo va a estar desarrollando en este libro de Romanos. Desde el comienzo Pablo va a hablar en Romanos que el hombre es pecador, que el hombre está condenado, que Dios ofrece salvación, que Dios ofrece justicia, que Dios ofrece redención. Y Pablo va a explotar luego en una algarabía diciendo que en medio de toda esta situación tan triste y desolada, Dios es hermoso y precioso, va a decir Pablo. Ahora, en el capítulo 11 de Romanos, versículo 33 al 36, dice así, 33 dice. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está hablando sobre Dios Pablo. Y luego dice en el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Verdad, hermanos? Así es. Pero mire usted lo que dice al comienzo del versículo 34. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Lo mismo que leímos hace un rato en Isaías. ¿Alguien puede igualar en algo la mente de Dios? Nadie puede igualar. Porque como otra vez repito lo que dice en su nota al final de esa primera página, dice, Dios es único. Dios es único. Y no podemos comparar con nada a Dios, ni con nadie podemos comparar a Dios. Pero no solo eso, hay un segundo lente que le quiero hablar para que usted pueda ir afinando la mirada y podamos ir entendiendo cómo es Dios para conocerlo. El segundo lente es este, lente número 2. Tenemos la tendencia de reducir. Tenemos la tendencia de reducir a Dios a un nivel que podemos manejarlo. Tenemos la tendencia de reducir a Dios a un nivel que podemos manejarlo. Y ese es un grave problema. Y como dice en sus notas, dice,
Muchos creyentes tienen la enfermedad del síndrome del Dios reducido. Síndrome del Dios reducido. ¿Qué es eso? ¿Qué enfermedad es esa? Hay esa enfermedad, no sé si usted sabía. Hay una enfermedad que muchos creyentes tienen donde piensan que Dios está a su servicio de ellos. Hermano, la Biblia nos enseña que más bien nosotros somos los siervos de Dios. Así nos enseña la Biblia. Pero hay creyentes que tienen la idea de que Dios está a nuestro servicio. Es algo así como los gatos. Yo no sé si usted ha leído algún libro de filosofía sobre gatos. ¿Usted ha leído algún libro de filosofía gatuna o psicología gatuna ya? ¿Ha leído algo? ¿No ha leído? Hace unos años yo leí un libro. Tuvimos aquí a un expositor de la palabra de Dios que nos trajo un libro, yo lo compré, lo leí. Él hablaba sobre, ese libro se titula Teología de perros y gatos. Me llamó la atención, él habló sobre el libro, lo leí todo, y es cierto. Ahora, ¿usted sabe cuál es la psicología gatuna? La psicología gatuna es totalmente diferente a la psicología perruna. ¿Y cuál es esa, pastor? Es que los gatos creen que nosotros los humanos estamos para servirlos a ellos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y algunos creen eso, ¿verdad? Algunos creen de Dios así. Algunos piensan que Dios está para servirles a ellos. Ahora, yo le voy a dar un ejemplo y con eso le pruebo de que muchos creen que Dios está para servirnos. Creyentes cuando oran, todo el tiempo se la pasan empleando una palabrita mágica que dice, te pido, Dios, te pido, Dios, te pido, Dios, dame, Dios, yo quiero, Dios, te pido. Entonces muchos creen que Dios es como Papá Noel, ¿verdad? Que solamente le podemos pedir y pedir nada más. Cuando eso no es lo que enseña la Biblia. Es cierto, sí, tenemos que pedirle a Dios en oración porque es nuestro Padre Celestial, pero también la Biblia nos enseña de que tenemos que estar dispuestos a dar. Entonces jamás debemos de manejar solo el concepto de que Dios es un Dios pequeño y que podemos manejarlo a nuestro antojo tal como nosotros deseamos. Hermano, debemos de servir, adorar y amar al Dios de la Biblia. Eso es lo que necesitamos. ¿Y cómo es el Dios de la Biblia? Cuando Esteban estaba dando su famoso discurso ante el concilio de Jerusalén, ustedes recuerdan quién fue Esteban, ¿verdad? Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Esteban estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Lo toman prisionero, lo llevan ante el concilio, lo juzgan supuestamente. Al final de la historia lo agarran a pedradas a Esteban y lo matan. Pero si usted lee en Hechos, capítulo número 7, usted va a encontrar el largo, extenso discurso, sermón que Esteban le da ahí a todos los presentes. Ahora, si usted lee Hechos capítulo 7, usted va a ver un resumen de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pero cuando Esteban está ya avanzando en su sermón y terminando, ya por terminar ya, en el versículo 49 de Hechos 7, 49, Esteban hablando sobre Dios dice esto. Yo le leo, dice así. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Así dice Esteban sobre Dios. Esteban estaba presentando un Dios todopoderoso, a un Dios inmenso, a un Dios grande, a un Dios que no podemos nosotros controlar, a un Dios que dice, el cielo es mi trono y el planeta Tierra es el estrado de mis pies. ¿Sabe usted lo que quiere decir el estrado? Bueno, el problema es que nosotros pensamos que el estrado es todo esto que yo estoy pisando, por ejemplo. Bueno, sí, hoy en día le llamamos estrado,
Pero en aquel entonces, cuando Esteban está hablando, ustedes han visto alguna película donde el rey está sentado, la reina está sentada en su trono, y ustedes han visto que al pie de su trono, donde pone su pie, hay algo pequeño donde ellos pisan. Ok, ese es el estrado, algo pequeño, ese es el estrado. Donde el rey, donde la reina ponían sus pies para apoyarse, para estar más cómodos. Ese es el estrado. Lo que está diciendo Esteban es, Dios es tan grande, pero tan grande, que el planeta Tierra es tan pequeño que solamente sirve para que Dios apoye sus pies. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios al cual tenemos que adorar. Ese es el Dios al cual el profeta Isaías dice que todo el universo cabe en la palma de las manos de Dios. En una palma de la mano de Dios cabe el universo. Otro profeta en el Antiguo Testamento dice que en el hueco de la mano de Dios cabe el agua de todos los océanos. ¿Cuál es el hueco? Cuando vamos a tomar agua, nosotros ponemos así nuestra mano, ¿no? Entonces se forma un huequito y de ahí agarramos agua así. Entonces en ese huequito de la mano de Dios caben el agua de todos los océanos. Ese es el Dios. Yo creo que ninguno de nosotros podría controlar a un Dios así. Pero a veces tenemos la idea de que sí podemos controlarlo. Lente número 3, que tenemos que usar para entenderlo a Dios, para conocerlo a Dios. A Dios solo se le puede conocer según Él se ha revelado. Según Él se ha revelado. Lógico. La semana antepasada yo le hablaba a ustedes sobre, yo les hacía referencia al libro de Job. Y yo le decía a Job, porque alguien me preguntó después, yo le decía, Job, el libro de Job en la Biblia es una maravilla de filosofía. Si a usted que le gusta la filosofía, léase Job. Léase Job, analice Job y estudie Job y usted va a tener material para rato ahí, analizando el libro de Job. Y yo le voy a asegurar que toda una vida en este mundo no le va a bastar para entender todo lo que dice Dios en el libro de Job. Pero el libro de Job, hermanos míos, nos presenta y habla del Dios oculto, del Dios que se esconde. Claro, para los ojos humanos Dios se esconde, Dios está oculto. No se le puede ver a Dios con los ojos. Años atrás, cuando un cosmonauta, y valga la redundancia, un cosmonauta ruso, porque a los que viajan al espacio los rusos son cosmonautas, a los americanos que viajan al espacio son astronautas, ¿ya? Entonces un cosmonauta ruso fue al espacio, regresó a la Tierra, y ¿sabe lo que dijo este hombre con su inteligencia que tenía? Dijo, Dios no existe. Y le preguntaron, ¿por qué dices eso? Porque yo estuve en el espacio mirando con un telescopio y no lo vi a Dios. Flop, ¿no? Es que Dios es un Dios que se oculta, pero Dios se revela al mismo tiempo. Y Dios, y aquí vamos a mencionar por lo menos 3 vías que Dios ha usado en la Biblia para revelarse. Número 1, Dios se revela por la naturaleza. Por la naturaleza. Que dice en el Salmo 19:1, precioso salmo. El Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si gusta usted, siga leyendo todo el capítulo 19, donde va a ver la grandeza del Dios creador del universo. Pero la revelación de su persona y poder es tan evidente en la creación que todo ser humano no tiene excusa para poder decir, yo no veo que Dios haya creado el universo. Todo cuanto existe ha sido creado por Dios. ¿Qué dice en el libro de Romanos capítulo número 1, versículo número 20? Mire usted, abra la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo número 20, por favor. Romanos 1:20. Hace un rato estábamos en el capítulo 11. Ahora mire usted, capítulo número 1, por favor. Capítulo número 1, versículo 20 de Romanos dice, porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad. Fíjense, el eterno poder y la divinidad de Dios, de que Dios es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, desde que Dios creó el universo, se hace visible su poder y su divinidad. Dice, desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El hombre. El hombre. El hombre, al ver todo cuanto existe, queda sin excusa en cuanto a Dios. Una segunda vía, mencionamos una segunda vía que Dios se revela. Número 2, Dios se revela por su palabra. Por su palabra. Lógicamente, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la Biblia. Usted lee la Biblia y usted va a ver a un Dios todopoderoso. Justo anoche yo he empezado en mis lecturas a leer el libro del profeta Jeremías. Precioso libro del profeta Jeremías. Cómo Dios toma a Jeremías cuando aún todavía era niño, antes de nacer, y le da el encargo y le dice, tú serás mi profeta a las naciones. Precioso libro, hermanos. Anoche estuve leyendo hasta el capítulo 5, recién empecé a leer otra vez, y me he gozado leyendo al profeta Jeremías. Hoy día continúo después leyendo al profeta Jeremías. Dios se revela por su palabra. Ahora, pero automáticamente vamos al punto 3, porque aquí vamos a ver un pasaje que va a ser para el punto 2 y 3, ¿ya? En el punto 3, tercera vía que Dios utiliza para revelarse. Dios se revela por su Hijo Jesús. Dios se revela por su Hijo Jesús. Ahora, acá hay un pasaje que yo quiero leer con ustedes que va a agarrar estos dos puntos, el 2 y el 3. En Hebreos capítulo 1, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Hebreos 1, 1 y 2, Hebreos 1, 1 y 2, dice así. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 1, que acabamos de leer, nos está diciendo de que Dios nos ha hablado antes a través de los profetas. Y los profetas han dejado consignado en sus escritos, en la Biblia, lo que Dios habló. Así que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí se ha revelado Dios. Ahora, no hay otro libro en el mundo que usted pueda leer que en sus páginas diga, Dios dijo así. No hay otro libro. No hay otro libro que pueda decir en sus páginas, Jehová ha dicho de esta manera. No hay. Porque solamente la Biblia es la palabra de Dios, nada más. Pero el versículo 2 ahora sigue mostrándonos cómo nos ha hablado Dios hoy en día. Versículo 2 dice, en estos postreros días, porque estamos en los postreros días. Dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy en día Dios, ¿por quién nos ha hablado? Por el Hijo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Así es. Él estaba lleno de bondad y de verdad. El Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Y Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, sencillamente, si deseamos conocer al Dios verdadero, debemos de conocer al Jesús de la Biblia. No hay otra manera. Si usted quiere conocer al Dios verdadero por medio de leer un periódico, no lo va a conocer así. Si usted quiere conocer al Dios verdadero porque me meto a una religión, no va a ser así. Si usted quiere conocer al Dios verdadero, tiene que conocer al Jesús que está en la Biblia. Porque recuerde que en Juan capítulo 14, cuando el Señor estaba dando su famoso discurso del aposento alto,
Y ese es un estudio que más adelante vamos a hacer, el aposento alto, lo que Cristo habló en el aposento alto. Estoy estudiando también Juan para ver el aposento alto de Jesús. Cuando Jesús está hablando ahí en el aposento alto, le hacen una pregunta, ¿no? Y él va a responder así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe le había preguntado así, ¿no? Y el Señor le dice: oye, Felipe, ¿qué? ¿Tú todavía no entiendes las cosas? Felipe, mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es que sencillamente, si queremos conocer al Dios verdadero, tenemos que conocer al Jesús de la Biblia. Porque Él mismo luego también nos va a decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, yo en su momento le estaba hablando de Jeremías. Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver Jeremías en todo lo que estamos hablando en esta ocasión? Hermano, Jeremías fue un profeta de Dios que el Señor le dio para anunciar su palabra en un contexto sumamente difícil. Jeremías no predicó la palabra de Dios en un contexto fácil. Primeramente, él lo predica en Jerusalén, cuando Jerusalén estaba siendo rodeada por sus enemigos para ser destruida, y los israelitas estaban luchando por defender su ciudad. Entonces Jeremías viene con un mensaje de Dios que le dice: arrepiéntanse y déjense y que vengan los enemigos y tomen el control de la ciudad. O sea, ríndanse. ¿Para qué usted cree que pensaban sus paisanos? Traidor, ¿sí o no? Traidor. Pero Jeremías seguía predicando la palabra ahí. Luego, cuando ya toman Jerusalén, los llevan prisionero a Babilonia. Y en Babilonia Jeremías también vuelve a predicar un mensaje terrible donde la gente lo señala, lo critica, lo rechazan y todo. Pero Jeremías era fiel a Dios, hermanos míos, en todo lo que estaba haciendo. Entonces, en ese contexto, hermanos, pensando en lo de Jeremías, hay una pregunta que está en las notas que dice: ¿qué debemos hacer para conocer a Dios como en verdad es? ¿Qué debemos hacer para conocer a Dios como en verdad es? Porque Jeremías, en ese contexto difícil, bueno, si usted quiere hablar del contexto difícil que estamos viviendo hoy en día en el planeta Tierra, el contexto de pandemia, enfermedad, muerte, caos, tristeza, dificultades económicas, gente sin empleo, empresas que han cerrado. O sea, estamos en un contexto difícil. Nadie la está viviendo fácil, ¿verdad? Estamos en una situación crítica, difícil. El otro día yo conversaba con una persona que no era cristiana y me decía: no, pero ustedes los pastores se la llevan fácil, decía. En pandemia ustedes lo tienen fácil. Y no la tenemos fácil, por si acaso. Porque somos seres humanos y de igual manera todos estamos siendo afectados. Y yo le decía: mira, por ejemplo, mi iglesia, antes de la pandemia, sumando entre los dos cultos, estábamos pasando la asistencia de 400 personas y bordeábamos ya los 500. Ahora mire cuánto estamos. Hemos subido un poco la asistencia, pero todavía no llegamos ni a la tercera parte de nuestra asistencia. Y eso lleva eso afecta a todas las áreas del ministerio que tenemos en la iglesia. Así que la situación es difícil. Y por eso nos preguntamos y hacemos esta interrogante, ¿no? ¿Qué debemos hacer para conocer a Dios como en verdad es? Observe usted lo que Jeremías dice en su libro, capítulo 29, por favor, capítulo 29, el versículo número 13. Capítulo 29, versículo número 13. Capítulo 29, versículo número 13 de Jeremías, mire lo que dice. Ok, no vamos a leer el contexto de ese versículo, pero el contexto era dificultad, problemas, conflictos y todo, ¿ah? Y en ese contexto, en el versículo número 13, Jeremías dice, está hablando Dios, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, yo le pregunto, ¿qué es? Volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿qué debemos hacer para conocer a Dios como en verdad es? A ver, dígame usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscarle a Dios, ¿verdad? Hay que buscar a Dios. Entonces, la respuesta a esa pregunta es buscar a Dios. Y el que busca a Dios lo halla.
El que busca de veras a Dios lo halla. Pero buscar requiere una acción específica de nuestra parte. Buscar requiere que invirtamos tiempo, nuestras fuerzas, dedicación. Buscar requiere inclusive invertir hasta recursos materiales. Algunos creyentes dicen, sí, pastor, yo lo busco a Dios, pero no lo encuentro. Claro, pues miren usted. Lo buscamos leyendo la Biblia y algunos tratan de hacer, no sé, el devocional de 3 minutos, ¿no? 1 minuto de lectura de la Biblia, 1 minuto de meditación y 1 minuto de oración al día. Ya hice. Y no encuentro a Dios. Claro, porque vas a encontrar a Dios si le das solo 3 minutos al día y luego te la pasas en Netflix viendo toda la serie en forma maratónica, pues, ¿no? Te pasas 3, 5 horas viendo Netflix hasta la madrugada. Algunos han venido hoy día con ojeras porque se han quedado hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no? Y luego vienen y me dicen, ay, pastor, anoche no he podido dormir. A ver, pero cuéntame la historia completa. A ver, ¿por qué no has podido dormir? Porque me quedé viendo televisión hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, entonces ya no podía dormir, ¿no? Claro, si usted va a pasársela viendo Netflix, HBO, DirecTV o Disney Channel o cualquier otra plataforma de películas, usted va a invertir 3 horas, 5 horas viendo eso. Ok, no le digo que no se entretenga, todos tenemos derecho a entretenernos, ¿verdad? Todos tenemos derecho a entretenernos, yo mismo lo hago, nos entretenemos. Pero hermanos míos, lo más importante es buscar a Dios. Y póngase usted a pensar, si solamente le voy a dar 3 minutos, por decirlo así, a la lectura de la Biblia, y le voy a dar 3 horas a ver televisión, Netflix, entonces por eso le digo, ¿usted puede conocer así a Dios? No se le puede. Porque para conocer al Dios verdadero hay que buscarle. Hay que buscarle. Acompáñeme para ir terminando ya con una lectura en el libro de Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Mire usted lo que dice Proverbios capítulo 2, por favor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2. Versículo número 1 en adelante. Ya, ok, capítulo 2, versículo número 1 hasta el 5. Ok, pero permítame primero leer con ustedes el versículo 5. Mire lo que dice el capítulo 2 de Proverbios, versículo 5. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Observe, por favor, cómo comienza ese versículo. Ese versículo comienza con una palabra clave. Empieza con la palabra entonces. Hermano, esa palabra entonces está hilando, uniendo lo que se acaba de decir anteriormente con lo que ahora se está diciendo en el versículo 5. En otras palabras, el versículo 5 nos dice que podemos llegar a entender el temor de Dios, la palabra de Dios. El versículo 5 nos dice que podemos llegar a tener conocimiento de Dios, podemos conocer a Dios. Pero, ¿cómo? Justamente, la primera palabra dice del versículo 5, entonces. Entonces, ¿cómo llegamos al conocimiento de Dios? Porque primeramente tenemos que dar los pasos que menciona el versículo 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuáles son los pasos que menciona el versículo 1, 2, 3 y 4? Mire lo que dice el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Hay que recibir la palabra de Dios y hay que guardar los mandamientos de Dios. Sigamos, versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Hay que estar atento a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y hay que inclinar nuestro corazón a la prudencia de la palabra de Dios. Versículo número 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Clamar, dar la voz, oración. Oración, necesitamos orar. Versículo 4. Si como a la plata la buscares, hay que buscar. Y luego dice, y la escudriñares como a tesoro,
Hay que buscarlo a Dios y hay que escudriñar la palabra de Dios como a un tesoro. Alguien me decía el otro día, pastor, ¿y cómo escudriño la plata como un tesoro? Y yo agarré y yo sabía de esta persona y le digo, tú tienes una cuenta en el banco, ¿no? Sí, pastor, tengo una cuenta en el banco, porque yo conozco a la persona con la que estaba hablando, ¿ya? Yo le decía, ¿y tú tienes una cuenta en dólares, sí o no? Sí, pastor, tengo una cuenta en dólares. ¿Y cómo lo sabes? Que yo te conozco, pues le digo, ¿no? Ya. No me digas cuánto, pero tienes una buena cantidad, ¿sí o no? Sí, pastor, tengo una buena cantidad. Dime tú, ¿todos los días no agarras el celular y estás viendo? Ay, el dólar subió, ay, el dólar bajó. Ay, sube, baja, ay, gané, perdí. ¿Y no sacas tu cuenta cuánto ganaste, cuánto perdiste? Sí, pastor. Ese es escudriñar, pues. Ese es escudriñar, estás escudriñando tu cuenta en el banco para ver cómo va, sube, baja, aunque ahora está que baja, ¿no? Pero me dice, pero no se preocupe, pastor, luego se va a recuperar. Bueno, y ahí me da igual, le digo, porque yo no me baso mi vida en el dólar, yo baso mi vida en Dios, nada más le digo. Y sabe algo, le digo, ese es escudriñar. Escudriñar es meterse a la Biblia todos los días, a cada rato, ver lo que dice. Y cuando uno logra cumplir lo que dice versículo 1, 2, 3 y 4, versículo 5, ¿cómo comienza con esa palabrita? Entonces, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Termino diciendo esto, lo que usted tiene en su nota, porque la hora no gana y el alquiler del púlpito se acaba, ¿ya? Dice, la mejor descripción de Dios que puede escuchar o recibir de otros nunca se comparará con conocerle personalmente. Conocerle personalmente en toda su gracia y gloria. Dios desea realmente que lo veamos como Él es. ¿Cómo es Dios? Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios amoroso, pero también es un Dios de justicia. En las próximas semanas vamos a seguir hablando sobre la persona de Dios. Así que le invito, venga. Venga para que conozcamos más a Dios, conociendo al Dios verdadero. Porque a veces nos hemos fabricado una idea de Dios distorsionada, ¿verdad? Pero hay que conocerlo a Dios cada día más en nuestras vidas.